Que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Bienvenido a su canal, La Senda al Padre. En esta ocasión vamos a estar presentando una serie de enseñanzas tituladas El Dulce Cantor de Israel. El Dulce Cantor de Israel se encuentra fundamentado en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1, donde la Biblia nos narra el discurso final acerca de la persona de David. Vamos a la palabra del Señor. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 16 versículo 1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada, y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Qué interesante es ver el estado de ánimo en el cual se encuentra el profeta Samuel, el gran profeta Samuel, el gran profeta de Dios. Su estado de ánimo es un estado de impotencia, un estado de tristeza. Dice la Biblia literalmente que se encuentra llorando, muy probablemente viendo que el rey al que él ha ungido se ha desviado del propósito y de la voluntad de Dios, viendo que el pueblo no va por un buen camino, viendo de que el pueblo no tiene un líder temeroso de Dios y viendo que su pueblo no tiene un futuro prometedor. Antes de nosotros empezar a hablar acerca de David, quiero que hagamos un breve resumen de cómo se llegó a esta situación. Todos recordarán que el pueblo de Israel no era gobernado por un rey, no era dirigido por un rey como las demás naciones. El pueblo de Israel era gobernado y era dirigido por un juez. Y el Señor a través de los tiempos siempre levantó jueces para que salvaran a su pueblo de las manos de sus enemigos. Y el último juez que gobernó y dirigió al pueblo de Israel se llamaba Samuel. Y Samuel lo había hecho de una forma tremenda. Había liberado al pueblo de Israel, había sido un hombre temeroso de Dios, un hombre perfecto prácticamente. La Biblia dice que el Señor no dejó caer en tierra palabras de Samuel. Todo lo que profetizó se cumplió, todo lo que él decía se cumplía al pie de la letra, porque era un profeta que desde su niñez le sirvió al Señor. Este fue el último juez que gobernó sobre Israel. Pero dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 8 versículo 5 que en una ocasión los ancianos de Israel vinieron delante de la presencia de Samuel y vinieron con una petición muy específica. Le dijeron a Samuel, constitúyenos un rey y seremos como las demás naciones de la tierra. Qué impactante declaración por parte de estos ancianos. Qué terrible cuando nosotros analizamos lo que conlleva esa declaración. En otras palabras, el pueblo de Israel estaba deseando ser igual que las demás naciones de la tierra. El pueblo de Israel no había entendido de que el Señor los había llamado con un propósito muy grande. No habían entendido que ellos eran diferentes a las demás naciones de la tierra. Y qué triste es cuando nosotros perdemos la visión de Dios, cuando nosotros desviamos nuestra mirada de las cosas del Señor. El pueblo no había entendido que su propósito era muy grande, ni siquiera entendían la magnitud de lo que conllevaba ser el pueblo escogido del Señor. Y desecharon todo eso por buscar la gloria de los hombres. Parece que les agradaba más imitar a las demás naciones de la tierra y no cumplir ese propósito y ese plan de Dios para con ellos.
El pueblo de Israel era una nación que había sido escogida para ser un ejemplo a las demás naciones. Ese siempre fue el propósito del Señor, constituir a Israel como un ejemplo a las demás naciones de la tierra. Que cuando la gente viera a Israel, viera, así es como hay que dirigirse, así es como tienen que ser las personas, así es como hay que adorar a Dios, así es como hay que comportarse, así es como hay que obedecer a Dios. Siempre fue el plan y el propósito de Dios hacer de su pueblo Israel una nación modelo a las demás naciones. Pero qué triste y qué lamentable que ahora el pueblo había desviado su propósito y ahora pretendía y quería y anhelaba ser igual a las demás naciones de la tierra. Qué triste y qué lamentable. ¿Sabes qué? Puedo analizar en este momento. Hay gente que tiene un propósito muy grande. Hay gente a la cual ha sido llamada con un propósito extremadamente grande, glorioso, pero muchas veces pierde el tiempo, muchas veces desvía su mirada de Dios y empieza a ver al vecino, empieza a ver a otras personas y empieza a querer anhelar en su corazón ser como las demás personas, vestirse como las demás personas, comportarse como las demás personas, tener lo que tienen las demás personas, y no alcanza a entender de que Dios tiene un propósito específico para él, para su vida, para su familia, y se pierde en ese propósito por desviar su mirada de Dios y desviarla hacia la mirada hacia los demás. Qué triste y qué lamentable. Israel había quitado su mirada del Dios Todopoderoso y había empezado a mirar a las demás naciones de la tierra. Esta petición que hicieron los ancianos de Israel no agradó a Samuel, y Samuel expuso esta queja delante del Dios Todopoderoso. Y ante Dios tampoco fue agradable esta queja, pero Dios, que es un Dios soberano, le dijo: escucha al pueblo, pero antes tienes que prevenirle de todas estas cosas. Y diles que cuando ellos tengan un rey, el rey tomará de sus mejores tierras. El rey tomará a sus hijas y la pondrá en el palacio. El rey tomará a sus hijos y lo enviará al frente de la batalla. El rey les exigirá tributo. El rey les exigirá impuestos. El rey les exigirá lo mejor. Y el Señor se lo hizo saber al pueblo a través de su siervo, a través del profeta Samuel. Y cuando Samuel empieza a referir todas estas cosas, las consecuencias de tener rey, el pueblo aún así no reaccionó, sino que en su necedad dijo: no, sino que tendremos rey, sino que nos representará en nuestras batallas, no, sino que seremos igual a las demás naciones de la tierra. Qué triste y qué lamentable es muchas veces no aprovechar las oportunidades que el Señor nos da para reivindicarnos, para arrepentirnos. Y qué triste y qué lamentable es seguir en ese círculo vicioso y seguir en el error y seguir en el engaño del enemigo y desechar la enseñanza de Dios Altísimo. El pueblo le refirió a Samuel: no será así, sino que tendremos rey, sino que nos representará en las batallas. Qué triste y qué lamentable es cambiar la imagen del Dios Todopoderoso, el cual ha dicho: no es vuestra la guerra, sino de Dios, por cambiar esa imagen de ese Dios Todopoderoso por la imagen de un hombre. Qué triste y qué lamentable era esta situación. El pueblo de Israel no alcanzaba a entender el propósito, la magnitud para la cual Dios los había llamado. Y Dios, que es un Dios soberano, Dios que es un Dios, un caballero, el Señor siempre le ha enseñado el camino a las personas, a la humanidad. Siempre ha dado sus estatutos, siempre ha dado sus mandamientos y siempre le ha advertido al ser humano: si tomas por este camino, te va a pasar esto. Si vas por este camino, te va a conducir a la muerte, te va a conducir al pecado,
te va a conducir al error, te va a conducir al fracaso. Pero si tomas este camino que yo te aconsejo de seguir a tu Dios, te irá bien. Pero sabes que el hombre por lo general siempre le da la espalda a Dios. El hombre por lo general siempre toma el camino que va en dirección contraria al Dios, y por eso es que esta humanidad está así, y por eso es que cada día hay más cosas terribles alrededor del mundo, porque el hombre se enciende en sus deseos, busca más la gloria de los hombres que el propósito y la voluntad de Dios, y el hombre siempre le da la espalda a Dios, y el hombre prefiere mejor seguir su camino, aunque erre, aunque peque, aunque le vaya mal. Él prefiere ir en esa dirección, y el Señor, que es un Dios caballeroso, el Señor, que es un Dios que no obliga a nadie, Él simple y sencillamente deja que las personas vayan en pos de su pecado, vayan en pos de su maldad, pero después están las consecuencias. El Señor no hizo robots, el Señor hizo gente pensante, el Señor le dio a las personas la capacidad de razonar en sus decisiones. Y por muchos tiempos hemos visto que siempre el hombre tiende a tomar decisiones erróneas, decisiones incorrectas. El pueblo de Israel no recapacitó, y el pueblo de Israel exigió rey, y el Señor, que es un caballero, les permitió que ellos pudieran tener su rey. El primer rey de Israel se llamaba Saúl. Lo podemos ver acá en el capítulo 9 de 1 de Samuel, donde dice 9, versículo 2, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Estas eran las cualidades de Saúl. Un hombre tremendo, un hombre que impactaba con su sola presencia, y un rey que empezó muy bien, libró muchas batallas, ganó muchas batallas, el Espíritu de Jehová estaba con él, pero cuando pasado un tiempo empezó a desviar su camino, empezó a hacer lo malo delante de su Dios. Pero ¿sabes qué? Aunque el hombre falle, aunque el hombre no cumpla su propósito, el Dios Todopoderoso al final siempre va a cumplir su propósito. El rey Saúl falló, pero ya estaba en el corazón del Señor ungir a otro rey, a ungir a otro hombre conforme a su corazón, para que su obra siguiera adelante. Un rey que iba a marcar un antes y un después en la historia de la nación de Israel.